El pueblo de Israel, recordemos que habían andado rodeando el desierto por mucho tiempo, cuando digamos el camino era 8, 11 días, dicen otros, 38 años, 40 años aproximadamente se tardaron en poder llegar a esa tierra prometida. Obediencia. Había una generación que había quedado en el desierto debido a su incredulidad, debido a que habían murmurado en contra de Dios. Hermano, por eso usted y yo debemos de tener cuidado en muchas veces dudar de ese Dios poderoso, de sus promesas, de su palabra. Por eso nosotros tenemos claro que Él ha comenzado una obra en nosotros y la va perfeccionando, no a nuestra manera, sino a la manera de Él. Por lo tanto, el hecho que usted y yo estemos atravesando problemas o situaciones, eso no quiere decir que Dios nos ha dejado, que Dios nos ha abandonado. Eso no quiere decir que usted va a tirar la toalla o que usted pues ya no va a creer a sus promesas porque no se han hecho de acorde a lo que hemos pedido. De ninguna manera. Dios le proveyó a este pueblo, los cuidó, los protegió, los encaminó hacia la tierra prometida, los había libertado de casi 450 años en el desierto, y aún así este pueblo fue incrédulo, fue rebelde ante las indicaciones, ante el mandato de Dios, hermano, y por eso fue que hasta que esa generación que había salido de Egipto quedó en el desierto, fue hasta donde el Señor comenzó a llevarlos ya hacia la tierra prometida. Es importante, hermano, porque cuando escuchamos esta historia de lo que este pueblo cometió, lo que hizo en el desierto, al no creer en las promesas de Dios, al blasfemar en contra de Dios, porque cuando iban a entrar a la tierra prometida y vinieron esos 10 espías que dieron malas noticias, el pueblo pues empezó a quejarse y empezó a blasfemar en contra de Dios. Pero, hermano, se parece, es un poco familiar a muchos de nosotros. Hermano, hemos visto la mano de Dios en tantas cosas. Yo he escuchado testimonio de muchos cristianos de dónde los ha sacado Dios. Y ahora, ¿por qué vamos a dudar? Y ahora, ¿por qué vamos a mostrar indiferencia, apatía, malagradecimiento, hermano, cuando Dios ha sido bueno con nosotros? Por eso es importante no quitar la mirada del Señor. Y hermanos, ¿qué es lo que nos tiene que sostener? Pues todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Dice el versículo 31 de Deuteronomio 1. Y en el desierto que has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado, hasta llegar a este lugar. Y aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios, que iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habías de acampar. Imagínense cómo los iba guiando Dios con fuego de noche para mostrarlos el camino por donde anduvisteis, y con nube de día. No cabe duda que el Señor siempre estuvo con este pueblo. Por eso tenía que perecer la primera generación que había salido de Egipto por la actitud que ellos habían tenido, por tentar a Dios, por menospreciar a Dios, por dudar que Dios los podía hacer algo grande en esa tierra donde habitaban gigantes. Ellos no creyeron que podían conquistar la tierra prometida que Dios les había dado. Por eso Dios se lo llevó de regreso para el desierto hasta que pasaron prácticamente 38 años, dice la Escritura. Mire lo que dice el versículo 34 del capítulo 1. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo: no verá
hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto 2 personas. ¿Quién? Caleb, hijo de Jefone, la verá, y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. También contra mí se airó Jehová por vosotros y me dijo, tampoco tú entrarás allá, hablando Moisés. Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, le dice a Moisés, él entrará allá. Anímale, porque él la hará heredar a Israel. Y vuestros niños, a los cuales dijiste que servirían de botín. Imagínense los niños, si usted los viera cantar en Taberquit, hermanos, cantan con todo, alaban con todo, pero Dios les dice, vuestros niños, el cual les dijeron que iban a servir como botín para los enemigos, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos la daré y ellos heredarán. Pero vosotros, miren lo que les dice Dios, regrésense, volveos al desierto, camino del Mar Rojo. Mire qué triste esta orden que el Señor les está dando. ¿Por qué? Porque no le creyeron a Dios. Hermano, yo no quisiera volver atrás. No quisiera volver a todo lo que he pasado, que ha sido pues algo difícil, quizás para mi vida, como lo es para la suya. Creo que nadie quiere volver atrás. Pero este pueblo, hermano, pensaron que Moisés los estaba mandando al suicidio. Pensaron que Moisés exageraba cuando decía que Dios iba con ellos y que iban a conquistar la tierra. Y perdieron la bendición de entrar a la tierra toda esta generación por su incredulidad. Pero mire lo que dice ahora Deuteronomio capítulo 2, versículo del 1 en adelante. Hablando de la nueva generación ahora. Luego volvimos y salimos al desierto, camino al Mar Rojo, como Jehová me había dicho. Y rodamos el monte Seir por mucho tiempo. Y Jehová me habló diciendo, bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. O sea, todavía estaba la generación rodeando, ¿verdad? Ese monte, si usted lo puede ver en los mapas, en un círculo dando vueltas, pero Dios ya estaba preparando a la nueva generación que iba a entrar a la tierra prometida. Entonces Dios interviene y dice, volveos al norte. Mire qué tremendo. Así se llama el tema del mensaje. Cuando Dios interviene. O sea, ya había pasado mucho tiempo que habían estado rodeando, dando vueltas en círculo en el desierto. ¿Por qué, hermanos? Porque permanecieron por casi 40 años por esa incredulidad. Y ahora el Señor le dice, bueno, es hora. Dios viene e interviene, hermanos, y prepara o le indica al pueblo para que camine hacia la tierra prometida. Entonces, Dios interviene y manda a Israel a que marche hacia la dirección de la tierra prometida. Imagínense cuántos años pasaron. Y quizás muchos pensaron que Dios los iba a dejar ahí, pero vemos la intervención de Dios en su tiempo. Como de la misma manera, hermanos, Dios va a intervenir en cualquier momento en su vida. Así que ánimo, no vea usted las cosas tan lejos. Dios va a llegar en el momento oportuno. Hasta que muriera toda esa generación, hermanos, entonces Dios iba a intervenir para poder llevar a esta nueva generación hacia la tierra prometida. Mire lo que dice el capítulo 2, versículo 14. Y los días que anduvimos de Cades Barnea hasta que pasamos al arroyo de Zered fueron 38 años, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra que en medio del campamento como Jehová los había jurado.
Y también la mano de Jehová vino sobre ellos para destruirlos en medio del campamento hasta acabarlos. O sea, tal como Dios les dijo, así pasó. Pero mire, no iba a quedar desamparados los hijos de ellos, sino que Dios viene e interviene para poderlos llevar, guiar a la siguiente generación a que poseyeran la tierra prometida. Y así como de la misma manera un día Cristo vino a nuestra vida, un día Cristo intervino en cada uno de nosotros. Mire cuál es la reunión que hay allá. A cada uno de nosotros y nos trajo a sus pies y hermanos y hermanas, nacimos de nuevo y Dios nos dio ese perdón para nuestros pecados y esa salvación y esa vida eterna. Pero usted y yo nos enfocamos en ese propósito, en ese plan que Dios tenía para nuestra vida. Por favor, no se salga de ese plan, no deje de congregarse. Mire, he tratado de contactar yo a una familia hoy, quizás toda la semana, que de repente Dios me la puso en el corazón, que ya no la veo acá. Entonces no he podido contactarla. ¿Qué sigue? La visita. Pero usted cree que no es Dios teniendo cuidado de ellos. No sé cómo están, no sé cuál ha sido el motivo, pero algo que yo le quiero dejar en su corazón hoy en esta noche es que Jesús dice que todos sus hijos, sus ovejas, escuchan su voz y que nadie las va a arrebatar de su mano. Somos nosotros los que muchas veces nos apartamos. Somos nosotros los que muchas veces nos movemos. Entonces, permita, hermanos, que Dios intervenga en nuestras vidas en el momento oportuno. Vemos en la Biblia la intervención de Dios para bien o deteniendo cualquier situación. Ejemplo, mis hermanos, Dios intervino en la construcción de la Torre de Babel. ¿Qué dijo el Señor? Ahí está la Trinidad. Dije, bajemos. ¿Por qué? Porque estaban construyendo una torre porque ellos querían llegar al cielo y Dios intervino y trajo confusión de lenguas, dice la Escritura. Entonces, hermano, ya no continuaron haciendo la torre. Dios intervino también en una generación que se había perdido, salvando solamente a la familia de Noé. ¿Por qué? ¿Qué decían ellos? Comamos y vivamos. Hermanos, y dice que se corrompió el hombre, pero viene Dios interviniendo, castigando a toda esa generación y salvando solo a la familia de Noé, hermanos, ¿verdad? Y manteniendo siempre su creación. También vemos a Abraham. Cuando va a sacrificar a su hijo, vemos a Dios interviniendo a través de una voz del cielo que le dice, Abraham, no lo hagas, ¿verdad? Dios estaba probando la fe de Abraham. También vemos en los 3 jóvenes hebreos, hermanos, Dios interviniendo cuando los metieron al horno de fuego. Vemos que no entraron solos, sino que dice que un ángel estaba ahí con ellos. También Dios intervino cuando metieron a Daniel al pozo de los leones. También Dios intervino cuando David se quería hacer el de los panes. ¿Se acuerda cuando había cometido el pecado contra Betsabé? Dios manda el profeta Natán y vemos a Dios interviniendo en el pecado de David. Con Acán, cuando había cometido el pecado, hermanos, en que se había robado, ¿se recuerdan lo del anatema? Vemos a Dios sacando a luz, interviniendo. Vemos en el Nuevo Testamento a Dios interviniendo en la vida de Pablo cuando iba a capturar cristianos para llevarlos presos a Jerusalén. Cuando iba rumbo a Damasco, vemos a Dios interviniendo en Pablo, cambiándole la vida para siempre. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir hoy en esta noche? Vemos en la Escritura a Dios interviniendo una y otra vez. ¿Cómo se pone a creer?
que Dios no va a intervenir en su vida, en ese proceso, en esa situación, en esa crisis, en ese problema, en esa dificultad que usted y yo podemos estar atravesando. Número uno, ¿por qué Dios interviene? Porque Él sabe cómo está usted y sabe cómo anda. Mire lo que dice el versículo 4 del capítulo 2. Dice, y manda al pueblo diciendo, pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. Número 5, no os metáis con ellos, porque yo os daré de su tierra, y ni aún no os daré de su tierra, ni aún lo que cubre la planta de su pie, porque yo he dado por heredar a Esaú el monte de Seir. Compraréis de ellos por dinero los alimentos y comeréis, y también compraréis de ellos agua y beberéis. Versículo 7. Pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Y mire lo que dice ahí. Él sabe que andas por este gran desierto estos 40 años. Jehová tu Dios ha estado contigo y nunca te ha fallado. O sea, le dice al pueblo de Israel cuando iba camino a la tierra prometida que no peleen en el monte Seir ni lo ocupen, porque Dios se lo ha dado a Esaú, a uno de los hijos de Jacob, por herencia, ¿verdad? Para siempre. Que se vayan de largo y que no se preocupen, porque Él los ha bendecido en todo lo que ellos hacen. Y dice el versículo 7, y que Él sabe que andas por este gran desierto estos 40 años, y Jehová ha estado contigo y nada te ha faltado. En pocas palabras, Dios conoce su situación, sabe su estado, sabe dónde han andado, hermano, ya va a intervenir. Él sabe lo que usted y yo necesitamos. Él sabe nuestras luchas, Él sabe nuestras dificultades, Él sabe sus tristezas, sabe sus lágrimas. Él sabe cuando usted llora ya solas. Él sabe que muchas veces usted y yo no sabemos qué hacer. Dios sabe perfectamente, Él nos conoce. Si no, mire lo que dice el Salmo 139. Quiero que vaya al Salmo 139. Mire, Dios es omnisciente. Y aunque muchas veces usted y yo decimos que el Señor no nos escucha, pues Él ya sabe, hermano. Mire, le dice al pueblo de Israel, Él sabe que andas por este gran desierto. Él sabe lo que usted está pasando, mi amado hermano. Mire lo que dice el Salmo 139. David hablando, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. O sea, Dios sabe lo que ha pasado hoy en esta semana, en este día. Hermano, has entendido desde lejos mis pensamientos, dice. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes todas. O sea, en pocas palabras, sabe sus necesidades, sus peticiones. Versículo 5. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Y mire lo que dice el salmista. ¿A dónde iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí, o sea, donde quiera que esté, me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Mire qué precioso, hermano. Y aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Mire, gloria a Dios. Este salmo nos está hablando, hermanos, que Dios conoce lo que usted y yo pasamos y que Él nos acompaña en todo momento difícil de nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él nos cubre, nos consuela, nos anima, nos alienta, nos exhorta, nos sostiene, nos da esperanza. Mire, gloria a Dios. O sea, Dios interviene cuando usted y yo más lo necesitamos. Así que
ánimo, ánimo, no crea que está peleando solo. Dios está con usted. Mire, gloria al Señor. Dice que conoce nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro andar, nuestro hablar, nuestro orar. Él sabe todo lo que estamos pasando. Por eso nos anima, porque Él sabe, hermanos, que usted está en el desierto y Él lo está acompañando aún en los peores días, hermano. Vemos a Dios con nosotros. Es increíble los testimonios, hermano, cómo Dios une las cosas y nos va abriendo puertas para que usted y yo podamos salir adelante. Muchos, como decía alguien ahí, queremos que el mundo se dé cuenta de lo que nosotros estamos pasando. Y las redes sociales hoy, usted sube que está en un restaurante, le toma foto a la comida, cuando está de cumpleaños, usted quiere que todo el mundo se dé cuenta y lo felicite, hermano. Pero lo que más le debe de importar a usted y a mí es que Dios sabe y Dios conoce lo que usted y yo estamos pasando, hermano. Entonces, gloria a Dios, porque número uno, Dios sabe lo que usted, por dónde, por lo que usted está pasando y dónde se encuentra en este momento. Mire, vaya a Job capítulo 42, versículo 10. Ahí va mi lectura bíblica, mire, diaria, mi devocional diario, y me impactaron estas palabras. Vaya a Job capítulo 42, versículo 10. ¿Usted cree que Dios abandonó a Job? No, de ninguna manera. Hermano, ¿cómo los amigos le dicen el montón de cosas? Vos andás en pecado, le dicen que es culpable, le dicen un montón de cosas. Mas Dios tenía el control sobre la vida de Job. Y llegó el momento en que Dios intervino en la vida de Job. Dice el versículo 10 del capítulo 42. Job 42, 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado, ¿por quién? Por sus amigos, y aumentó el doble de todas las cosas que habían sido de Job. Mire qué tremendo, hermanos. Dios no va a dejar pasar ninguna injusticia en su vida. Dios sabe sus heridas, Dios sabe el menosprecio que usted quizás ha recibido, hermanos. Él sabe, hermanos, lo que va a hacer en nuestra vida. Job no se daba cuenta que al final Dios iba a intervenir y que Dios iba a aumentar al doble lo que él había perdido. Por eso le digo yo, nada ocurre, como nosotros decimos, ¿verdad?, sin que Dios no lo permita. Mire, el apóstol Pablo lo que le dice al Señor en 2 Corintios 12:8. Mire qué tremendo. No sé cuántas veces usted lo ha hecho sobre su problema, sobre su dificultad, pero vemos acá cómo Dios le responde o cómo Dios le respondió al apóstol Pablo. 2 Corintios capítulo 12, versículo 8. Estamos hablando cuando Dios interviene en nuestra vida. Lo hizo en el pueblo de Israel. Después de 38 años les dijo, hasta aquí. Ahora ya bastante tiempo han estado dando vueltas en círculo. Ahora prepárense para entrar a la tierra prometida. Y le dice, no tomen nada de ahí porque eso le pertenece a Esaú. Yo se lo he dado por heredad. Así que ustedes vayan y confíen en mí porque yo no los he desamparado en esos 38 años y yo sé cómo ustedes han andado. De la misma manera a Job, y ahora el apóstol Pablo dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor, no sé cuántas veces lleva usted, que lo quite de mí, o sea, un aguijón en la carne. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, dice el apóstol, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Mire qué tremendo. Cuando más débil es usted, más fuerte es en el Señor, dice la Escritura. ¿Cuántos lo creen? Amén, hermano. En las pruebas y las dificultades, más fortaleza usted recibe del Señor, porque cuando soy débil, dice el apóstol, entonces soy fuerte. Por eso dice el Salmo que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio. ¿En dónde?
en la tribulación. ¿Cuándo es que Dios interviene? Cuando le ha llegado ya su tiempo, mi amado hermano. Tarde o temprano le va a llegar su tiempo. Mire lo que dice el versículo 24 del capítulo 2 de Deuteronomio. Le dice el Señor al pueblo de Israel, después de 38 años, le llegó el momento, hermano. Y dice, levantaos, salid y pasad el arroyo de Armón. He aquí, he entregado en tu mano a Sehón, rey de Hesbón, amorreo, y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con él. Hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. Imagínense qué tremendo cuando habían estado dando vueltas, hermano. Ahora le dice el Señor, a partir de hoy se te llegó tu día y hoy comienzo a darte conquista tras conquista. Hermano, estaban al otro lado del Jordán, para los que llevaron Josué. Y en Cisjordania se llama toda esa zona. Y ahí, hermanos, comienzan a pelear con estos reyes y los conquistan. ¿Por qué? Porque había llegado el momento que el Señor iba a actuar en ellos. Mire lo que dice el versículo 31. Y me dijo Jehová, he aquí, yo he comenzado a entregar delante de ti a Sehón y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella para que la herede. ¿Usted cree que Dios llegó tarde a pesar de que habían pasado 38 años? No, de ninguna manera, hermanos. La Biblia dice en Eclesiastés capítulo 3 que todo tiene su tiempo y da un listado de tiempo para todo. Pero en el versículo 11 dice, Dios lo hizo hermoso en su tiempo. Así que ya le va a llegar su tiempo, hermanos. ¿Sabe que pasaron 400 años de silencio después de Malaquías? Imagínense, donde Dios no habló. Pero dice Gálatas, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. En Marcos 1:15 dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. En pocas palabras, Dios tiene el control de su tiempo y el mío, hermano. Dios va a llegar en el momento oportuno, cuando Dios va a intervenir en su vida. Número 2, cuando le llegue su tiempo. Muchos queremos que el tiempo se nos llegue en el momento que nosotros deseamos, pero déjeme decirle que Dios llega en el momento correcto, en el momento ideal. Entonces, usted nada más, hermano, espere en Dios. Dios lo va a sostener. Dios le va a ayudar. Número 3, para terminar. ¿Por qué? ¿Cuándo es el que el Señor interviene? Hermano, cuando Dios ya tiene todo preparado para la victoria, para sacarlo adelante. Mire el versículo 30. Mas Sehón, rey de Hesbón, no quiso que pasemos por el territorio suyo, porque Jehová tu Dios había endurecido su espíritu y obstinado su corazón para entregarlo en tu mano como hasta hoy. Y me dijo Jehová, he aquí yo he comenzado a entregar delante de ti a Sehón y a su tierra. Comienza pues a tomar posesión de ella para que la herede. Mire qué tremendo. En el momento oportuno Dios le dice, comienza. Ha llegado el tiempo, ha llegado el momento. A partir de ahora vas a tener victoria. Y vemos a Josué después, hermano, de Moisés. Moisés derrota a esos dos reyes. Y luego Josué a 31 que habitaban en la tierra prometida, hermano. ¿Por qué? Porque había llegado el momento de tener la victoria. Había llegado el momento en que Dios iba a cumplir sus promesas y le iba a dar esa tierra prometida. En pocas palabras, mi amado hermano, a lo mejor quizás ya le llegó su tiempo. A lo mejor quizás, hermano, Dios está pronto para actuar en su vida. Así que ánimo, no se desespere. Ánimo, Dios va a llegar en el momento oportuno.
oportuno, mi amado hermano, cuando usted crea que Dios lo ha desamparado, en el momento quizás de mayor necesidad, vemos la intervención de Dios en la vida de sus hijos y de sus hijas. Hermano, el apóstol Pablo, lo vemos cuando lo llevaban a presentarse al faraón, perdón, a Nerón, que era el emperador de ese tiempo, hermanos. Recordemos que Pablo había apelado al César y lo llevan, hermano, por el mar y comienza la tempestad. ¿Y qué le dijo el Señor? Ánimo. ¿Qué le dijo Pablo a los del barco? Ánimo. Un ángel del Señor vino hoy en esta noche y me dijo que todos los que permanezcan en el barco van a salvarse, porque Dios le había dicho, es necesario que te presentes delante de César. Hermano, ¿para qué? Para dar testimonio. Por eso en Filipenses el apóstol Pablo en una carta carcelaria dice que todo el pretorio ha escuchado la palabra de Dios. O sea que Dios tiene sus propósitos. Y en medio de las tormentas y las dificultades, quizás usted está por tirar la toalla en su matrimonio. Quizás está por tirar la toalla en su trabajo. Quizás está por tirar la toalla en ese problema, en esa dificultad. Pero ánimo, mi amado hermano. Dios lo va a sostener. Dios le va a ayudar. ¿Cuántos pueden decir, hasta aquí me ha ayudado Dios? Bueno, gloria a Dios. Regálele un fuerte aplauso al Señor entonces.